que aquí acabó de suceder un proceso muy interesante y consiste en lo siguiente. Este circuito me permitió mover, me permitió desplazar la frecuencia de entrada a una frecuencia mucho más arriba. ¿Está bien? Entonces eso lo voy a simbolizar con esta flecha que está acá mismo. Me permitió desplazar mi frecuencia de entrada a una frecuencia de salida mucho más alta. ¿Cómo trasladar? Hizo un proceso de trasladar. Por lo tanto, ese proceso de pasar una frecuencia en el lado bajo del espectro, producir una frecuencia en el lado alto del espectro, nosotros a ese proceso lo llamamos traslación de frecuencia. Dense en cuenta que si el sistema, el circuito no fuera lineal, no se podría hacer, porque básicamente no hay armónicos. No se podría hacer traslación de frecuencia. Entonces, la traslación de frecuencia, como vamos a ver en este preciso momento, es un proceso fundamental en comunicaciones. Fundamental en comunicaciones. Si no hubiera traslación de frecuencia, si no hubiera circuitos lineales, no serían posibles las comunicaciones. Así de simple. Bien, entonces la traslación de frecuencia es algo fundamental en comunicaciones, ya les voy a explicar por qué. ¿Seguiremos gritando de un lado al otro? Seguiríamos, exacto, a punta de señales de humo. Se grita. Bien. Entonces, acá les he colocado algunos nombres, bien, muy interesantes. Por ejemplo, demodulador, modulador, convertidor ascendente, mezclador, muestreador, PLL, multiplicador, detector de fase, convertidor descendente. ¿Está bien? Entonces, todos esos circuitos, eso es la realización tecnológica de un circuito. Todos esos circuitos corresponden a los dispositivos no lineales de 3 puertas, que son los que vamos a comenzar a estudiar en este momento. Bien. Ese dispositivo no lineal de 3 puertas es el bloque funcional básico para poder realizar comunicaciones, traslación de frecuencia a nivel de comunicaciones. Entonces, de todos esos, vamos a escoger el más sencillo. El más sencillo es el mezclador, por ahora. Y luego escogemos pues otros para estudiar. Bueno, básicamente, ¿qué es un mezclador? Un mezclador es un circuito no lineal que tiene 2 entradas y una salida. En comunicaciones, nosotros a las 2 entradas del mezclador le tenemos nombre. ¿Bien? Entonces, a la primera entrada, donde se aplica F1, le tenemos el apodo de entrada RF, porque ahí es donde va a entrar la radiofrecuencia que vamos a utilizar para transmitir, para comunicarnos. Entonces, radiofrecuencia, este que está acá, RF. A la segunda puerta de entrada, acá, nosotros tenemos el apodo de LO, LO, que significa Local Oscillator, oscilador local. Bien, que es una frecuencia comodín, es una frecuencia que yo utilizo para poder fabricar nuevas frecuencias. Ya les explico cómo es el asunto. Y normalmente la salida, nosotros le tenemos un apodo, un sobrenombre llamado IF, Intermedium Frequency. O en español, frecuencia intermedia. Bien, entonces, en español tenemos las 2 entradas, radiofrecuencia y oscilador local, y la salida, frecuencia intermedia. ¿Ok? Bueno. Básicamente, el mezclador como tal es un circuito no lineal. Entonces, este es no lineal. O sea que, ¿qué podemos esperar de ese circuito? Pura distorsión. Y por lo tanto, muchos componentes armónicos y muchos componentes de intermodulación. Básicamente. Bueno. Bien. El símbolo es un círculo con una X acá. Esta X simboliza que la operación que realiza este circuito entre las 2 señales de entrada es básicamente un producto.
¿Qué quiero decir? Que básicamente el modelo matemático del funcionamiento del mezclador corresponde a la multiplicación, el producto de las dos señales de entrada, básicamente. ¿Bien? Bueno. ¿Se acuerdan cuando vimos intermodulación? ¿Está bien? Entonces, les repito la ecuacioncita cuando vimos intermodulación. ¿Bien? Pero aquí ya la cosa es mucho más sofisticada. Bueno, entonces, esta que está aquí es una identidad trigonométrica básica, ¿está bien? Que nos sirve para que ustedes vean matemáticamente cuál es la función de multiplicar dos frecuencias diferentes. Entonces, acá, coseno alfa está representando a una frecuencia, llamémosla frecuencia 1, y coseno beta está representando a otra frecuencia, frecuencia 2. Entonces, lo que aparece acá a continuación en la identidad trigonométrica es lo que sucede cuando yo multiplico dos señales F1 y F2, así como tengo acá a la entrada del mezclador. Y lo que sucede es muy sencillo. Básicamente aparece un nuevo coseno de alfa más beta. Alfa más beta es un nuevo componente de frecuencia que podemos llamarlo, por ejemplo, F3, por poner un ejemplo. ¿Está bien? Y aquí aparece alfa menos beta, que es otra frecuencia completamente nueva que antes no estaba ahí, porque las únicas que estaban era alfa, no alfa menos beta. ¿Sí? Estaba beta, no alfa más beta, ¿correcto? Entonces, alfa más beta y coseno de alfa menos beta son dos frecuencias nuevas, diferentes totalmente. ¿Qué características tienen esas dos frecuencias? Esta sería F4, ¿está bien? Que una frecuencia de esas corresponde numéricamente a la suma de las dos frecuencias que estén entrando. Y la otra frecuencia corresponde nomás a la diferencia de las dos frecuencias que estén entrando. ¿Correcto? Esa es la característica de esas dos nuevas componentes. ¿Ok? Bien, fíjense que es erróneo decir que este circuito que está multiplicando señales, lo que hace es sumar y restar señales. Porque él no suma ni resta señales. ¿Ok? Lo que pasa es que esto es un producto. Acuérdense que en un producto hay varias raíces. ¿Está bien? Puede haber varios resultados. Esto es un producto que coincide con la suma de los dos, pero realmente esto que está acá es el resultado de una multiplicación, es un producto. Y aquí está el otro producto que corresponde a la diferencia de las dos señales, ¿correcto? Como para que no haya confusiones. Bien, esto es lo que sucede cuando yo multiplico dos señales. Les recuerdo que estos componentes nosotros los estudiamos y se llamaban componentes de intermodulación. ¿Se acuerdan? Componentes de intermodulación. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Como alguno de ustedes me nombró que cómo era por dentro, ¿me acuerdan? La vez pasada. Entonces les preparé aquí una configuración interna de cómo es un mezclador sencillo. ¿Sí? Entonces, la manera típica de hacer mezcladores es con el circuito alineal por excelencia. Y en comunicaciones el circuito alineal por excelencia es el diodo. Claro. ¿El qué? ¿El qué? ¿Por qué el circuito, por qué el diodo es el elemento alineal por excelencia? Fíjense, si usted tiene una forma de onda así y se le aplica un diodo, ¿qué hace él? Él la convierte así, ¿está bien? Entonces, el solo diodito, fíjese que cambia la forma de onda automáticamente. Por lo tanto, esto que está acá, nosotros ya sospechamos que básicamente es esta misma fundamental, pero con otras armónicas. De tal manera que la suma de todas esas, vista en el dominio del tiempo, básicamente corresponde a esta forma. Entonces, este cambio en la forma de onda, esta distorsión de la señal, básicamente implica producción de armónicos. Básicamente. ¿Okay? Eso es inmediato, automático. Recuerden esa regla general de comunicaciones. Siempre que usted distorsione, siempre que cambie la forma de onda, eso implica inmediatamente armónicos. ¿Ok? Armónicos. ¿Y cómo cambia usted la forma de onda? Pues pasando el circuito, pasando la señal por un circuito alineal. El circuito lineal siempre deforma, siempre distorsiona, siempre cambia la forma de la señal, siempre. Bueno, entonces, este circuito es muy sencillo. Fíjense que acá, por este lado, se coloca la entrada radiofrecuencia. Aquí, por medio de este transformador, pasa al otro lado. Con respecto al punto común que sería este, aquí aparecería en este nodo entrando
aparecería radiofrecuencia. Mediante este condensador se le coloca a la entrada LO. ¿Está bien? Y al entrar las dos aquí, el circuito, este señor lo que hace básicamente es multiplicar las dos. ¿Está bien? Por lo tanto, aquí a la salida aparece producto. ¿Está bien? Fíjese, aparece la diferencia y aparece la suma. O sea, él básicamente lo que hace es multiplicar las dos señales. Con un solo dedo lo puedo hacer, como está ahí. Ese sería un mezclador muy sencillo. ¿Para qué es el tanque en este caso? Este que está acá no es un... Bueno, sería para... Fíjese. Esto es para poder escoger una de estas dos. Ya. Básicamente esto que está acá es un filtro. Pero yo se lo voy a explicar más adelante. Más adelante le voy a explicar por qué aparece, por qué debe aparecer un filtro en la salida. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio de productos de intermodulación. Para poder hacer este ejercicio, ustedes deben tener en cuenta lo siguiente. Miren, piensen en lo siguiente. De acuerdo a lo que ya vimos en distorsión, en las clases de distorsión. Si usted coloca una señal llamada RF en un sistema no lineal, ¿qué es lo que va a suceder inmediatamente? Solo para RF, pues va a salir RF, 2RF, 3RF, 4RF. O sea, este sistema inmediatamente va a producir RF con armónicos, automáticamente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si usted coloca LO, la otra señal, que también es una oscilación de alta frecuencia, es una radiofrecuencia, y el sistema, la salida es hacia este lado, ¿no? Y el sistema es totalmente alineal, ¿qué podemos esperar de colocarle una señal LO a un sistema totalmente alineal? Pues que va a salir LO con 2LO, 3LO, lo va a distorsionar. ¿Por qué? Porque este señal es alineal, ¿correcto? Y fuera de eso, ¿qué pasa cuando pongo estos dos unidos juntos al mismo tiempo? Él tiende a multiplicarlos, o sea, a comenzar a producir intermodulación. Pero fíjense que ahora la cosa se agravó. ¿Por qué se agravó? Porque ahora no va a tener solamente RF, sino 2RF, 3RF, 4RF. No solamente LO, sino 2LO, 3LO, 4LO, 5LO. ¿Está bien? Por lo tanto, si pongo este con todos sus armónicos, junto con este y todos sus armónicos dentro del mezclador, ¿qué va a suceder? Una mezcla. Por eso es que se llama mezclador. ¿Está bien? Va a generar. Entonces lo que vamos a hacer acá es calcular unos componentes de los que salen ahí. ¿Correcto? Unos nomás. ¿Ven? Unos poquitos vamos a hacer. Bien. Entonces, fíjense, si yo coloco RF, pues me sale por lo menos un armónico. 2RF, me sale 3RF, 4. Pero voy a dejarlo solamente un segundo armónico, para que ustedes vean ese ejemplito. Voy a tomar la clase de pie. Me dio sueño. ¿Para no dormir? Sí, me dio sueño. Bueno, RF, 2RF, etc. LO aparecería el segundo armónico, el tercer armónico y así sucesivamente. ¿Correcto? Bueno. Entonces, si estamos entrando en estos cuatro componentes, fuera de RF, LO, 2RF, 2LO, al mezclador, básicamente, ¿cuál es la tendencia de él? A comenzar a hacer sumas y restas, sumas y restas. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar con todo ese cuento. ¿Cómo se produce esa vaina? Aquí está RF, aquí está LO. Aquí a la salida, entonces ya nos sale una suma y una resta, si nos sale un mundo de cosas. Entonces, como salen muchísimas cosas, yo creo que ustedes ya presienten que salen muchas vainas porque hay muchas componentes acá. Entonces lo que vamos a hacer es inventarlos como una especie de orden de aparición. ¿Está bien? O sea, vamos a ver cuáles son las que aparecen primero, cuáles son las que aparecen después, cuáles son las que aparecen después, y así sucesivamente. Bueno. Como los armónicos. ¿Cómo? Como los armónicos. No, vamos a hacer simplemente una jerarquía. Por eso los ¿Está bien? armónicos también tienen una jerarquía. ¿Sí? RF, 2RF, 3RF y va. Más o menos, algo así. Entonces, cuando yo aplique RF y LO, ¿está bien? ¿Cuáles son las primeras que van a aparecer aquí a la salida? Pues RF y LO. Ellas mismas. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a colocar aquí, va a aparecer RF y va a aparecer LO. ¿Correcto? Van a aparecer ellas dos. Después de eso, ¿qué va a aparecer? 2RF 2RF. y 2LO, ¿no? No, va a aparecer entonces 2RF, 2LO, 3RF, 3LO. Y ese sería como, digamos, el primer orden de aparición. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Entonces, todos estos son las cosas que van a salir. Bien. Luego, ¿qué aparecería?
Ahora sí La tú suma sumas. entre ellos. El producto, El producto, directo, sí. ¿está bien? Pero fíjense que el producto hay que hacerlo entre las primeras, las segundas y luego las terceras, ¿no es cierto? Entonces, eso sería el producto entre fundamentales. Y luego entre una fundamental y una armónica, y así sucesivamente. Uy, qué mezcla. ¿Sí vio? ¿Cómo lo- ¿Ya ve para dónde voy? Bueno, no, pero no. Pese a que sale todo eso, yo lo voy a hacer muy sencillo. Solamente les voy a mostrar algunas, digamos, que son como las más típicas. ¿Sí? Bueno, entonces, estas aparecen como en primera jerarquía. ¿Está bien? Por lo tanto, a estas las vamos a llamar componentes de primer orden. ¿Listo? De primer orden. Bueno, ¿cuáles serían las siguientes que aparecen? Pues las directas, las que aparecen entre fundamental y fundamental, o sea, entre RF y LO. ¿Cuáles son? Pues RF más LO coma RF menos LO, ¿sí o no? Sí. Estas ya son el resultado del producto, de la multiplicación entre las dos fundamentales que están entrando. Entonces, a estas que están acá, de ese tipo, vamos a llamarlas componentes de segundo orden. ¿Listo? Entonces, ¿cómo reconozco yo las componentes de primer orden? Las fundamentales con sus armónicos, sin intermodulación. O sea, las de primer orden normalmente son fundamentales y armónicos, o sea, distorsión armónica hasta aquí, primer orden. Las de segundo orden ya son la intermodulación entre las dos fundamentales, entre RF y LO. ¿Está bien? Porque esto ya es intermodulación, es multiplicación entre las dos. Bien, ¿cuáles serían las siguientes? Ahora sí. Entonces serían, ¿Otros? entonces ponle cuidado, serían 2RF más LO. Por. Esta sería la segunda armónica multiplicada por LO. ¿Sí o no? Ah, ya. Entonces 2RF menos LO. Aquí está, más y menos, ¿está bien? De una multiplicación entre el segundo armónico de radiofrecuencia y la fundamental de LO. ¿Está bien? ¿Cuál sería el siguiente? 2LO más RF y 2LO Menos R. menos RF. ¿Correcto? Entonces, estas que están ahí, vamos a colocarlas en un tercer orden. Estas serían las componentes de tercer orden. ¿Correcto? Y de ahí para abajo, ¿cómo serían de cuarto orden? Entonces, 3RF. Sería, o podría ser 2RF más 2RO. Sí, empieza a alargarse. ¿Sí o? Y ahí para arriba. Entonces simplemente vamos a hacer lo siguiente. Ustedes ya entienden cuál es la mecánica. ¿Está bien? Todos contra todos ahí. La mecánica, efectivamente, esa es una manera de describirlo, muy acertada. La mecánica es todos contra todos, porque ahí, como hay muchos componentes, entonces, y el sistema lo que tiene es a multiplicar, entonces cada vez que coja un par de componentes y los multiplique, la salida va a ser dos nuevas señales, la suma y la diferencia de ellos dos. ¿Ok? Pero como a veces es fundamental con fundamental, y a veces es segundo armónico con fundamental, y a veces es tercer armónico con segundo armónico, y así sucesivamente, entonces nos toca inventarlos como una categoría, ¿ok? Una forma de ordenarlos, porque si no sería impresionante. Bien, entonces, esto lo que me quiere a mí es mostrar la cantidad de frecuencias que salen, de meter una RF y una LO a un mezclador. Salen muchísimas frecuencias, muchísimas, ¿está bien? Y a todo ese conjunto, a todo ese grupo de frecuencias con las que están de aquí para abajo, que salen de un mezclador, que salen aquí en este punto, las vamos a llamar productos de intermodulación. ¿Listo? Todo eso se llama productos de intermodulación. Entonces, cuando yo aplico dos señales a un mezclador, básicamente lo que obtengo en su salida es una gran cantidad de productos de intermodulación. Eso es lo que obtengo. Entonces lo que voy a hacer ahora es pintar sobre el espectro estos mismos componentes para ver en dónde quedan. ¿Sí? Vamos a localizarlos. Entonces ya tengo localizado algunos. ¿Cuáles son? RF y su segundo armónico, por ejemplo. ¿Está bien? LO y su segundo armónico. ¿Correcto? Y vamos a localizar algunos de ellos. Bueno, entonces, estos serían componentes de qué orden? Primero. Estos son componentes de primer orden, ¿correcto? Entonces vamos a calcular componentes de segundo orden. ¿Cómo dirían? RF más LO.
¿Sí o no? O sea, a LO súmele RF, que sería este pedacito, ¿sí o no? Vamos a ver. ¿Sí se dan cuenta? Sumándole el pedacito. O sea que esto que está acá, este señor que está acá, este componente, ¿cómo se llama? RF más LO. Muy bien. Pongámoslo así, porque LO es de más alta frecuencia, ¿no? Entonces, LO más ¿eso RF. también influye? Que tiene más alta frecuencia va primero. Claro, porque de todos estos hay unos que dan frecuencia negativa. Entonces esos no se producen en la realidad. Fíjese que algunos de acá no se producen en la realidad porque son frecuencias negativas y esas no existen. De aquí se producen solamente los que den frecuencias positivas, ¿correcto? Pero son muchos, ¿sí? A la hora del TEC. Bueno, ¿qué les pareció? Entonces, si yo miro con un analizador de espectro, un mezclador aquí a la salida, ¿cuál sería el otro componente? Ahora RF menos LO. Lo menos RF. Vamos a ponerlo por ahí. Lo menos RF. Entonces, fíjense, si a lo, ¿está bien? Le quito RF, entonces cojo este RF acá, a partir de lo devuelvo, miren dónde queda. O sea, este componente nuevo que está acá se va a llamar lo menos RF. Si usted hace al revés, le va a dar con frecuencias negativas, entonces no lo hagamos. ¿Está bien? O sea, RF menos LO. ¿Sí? Porque fíjese, RF menos LO le va a dar una frecuencia por aquí. Y eso no existe. Eso no existe. ¿Está bien? Entonces no vale la pena hacerlo. Bien. Fíjese, fuera de que yo metí RF y LO aquí en la entrada, mire ya lo que hay en la salida. Entre primeros y segundo, entre componentes de primer y segundo orden. Mire ya todo lo que hay. ¿Sí? Bueno, calculemos unos componentes de tercer orden. ¿Cuál sería? 2 RF más LO. No, lo mismo. LO más 2 LO más RF, ¿está bien? Entonces fíjense, yo tengo que de 0 hasta acá, esto se llama 2 LO. Y RF es ese pedazo, ¿sí o no? Entonces lo que va a hacer es transportar esto acá y lo pongo a continuación acá. Entonces fíjense. ¿Está bien? Entonces este componente que está acá correspondería a 2 LO más RF. más RF. ¿Está bien? Y si cojo este componente y lo sustraigo desde acá, mírenlo. Es este otro nuevo componente que está acá, se llamaría 2LO menos RF. ¿Sí se dan cuenta hasta cuántos van? Bien, y así sucesivamente, ahí se van a producir más. Pero miren, más, yo tengo más ahí preparados, pero no los vamos a utilizar para hacer la clase sencilla. Yo sé que ustedes con eso me entienden. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de un mezclador? Producir todo este despelote de frecuencias. Ese es el propósito. Eso aparentemente es un despelote, ¿sí o no? Pero se van a dar cuenta que ese despelote es muy beneficioso. ¿Está bien? Muy beneficioso. Bueno, entonces meto una señal RF al mezclador, meto una señal LO y obtengo muchos productos de termomodulación. Aquí tengo un pequeño ejemplo de cuántos obtengo. ¿Correcto? Muy bien. RF normalmente es la señal que maneja la información que vamos a transmitir o a recibir. ¿Está bien? Siempre es esta señal que está acá. ¿Ok? Bueno. Y LO normalmente es un oscilador. Un oscilador que está en el circuito. Por eso se llama oscilador local. Es una frecuencia que se produce dentro del circuito. ¿Listo? Bien. Algunas veces es fijo, así como está acá. Puede ser un oscilador LC o puede ser un oscilador de cuarzo. Otras veces es variable. ¿Correcto? Otras veces es variable. ¿Listo? Entonces, fíjense, es un oscilador que está ahí siempre dentro del circuito. Se llama LO. Por eso el nombre, oscilador local. ¿Listo? Bueno. Bien. Fíjense una cosa. Vamos a mirar, aquí está la salida, ¿está bien? Vamos a hacer lo siguiente. Como son muchos componentes de frecuencia los que están saliendo ahí, son varios, ¿sí o no? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para eso es que estaba el tanque allá en el mezclador. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer es colocar un filtro pasabanda a la salida. Selecciono lo que quiero. ¿Cuál es el objetivo del filtro pasabanda? Seleccionar solamente una de esas frecuencias. Una, y no más que una. ¿Está bien? Y vamos a hacer experimentos de selección de frecuencias. Profe, una pregunta, pero aún así, entre más lejos esté la frecuencia, va a ser menor la amplitud, ¿no? Claro, entonces toca amplificarla más. ¿Está bien? Pero entre más lejos está la frecuencia, entonces van a haber selectivas del multiplicador. no, mayores ventajas. Y ya le voy a decir por qué. Están en este momento ante el secreto más grande de los sistemas de comunicación. Aquí está el sistema de comunicación. Póngale cuidado.
Póngale mucho cuidado. O yo con una frecuencia cortica genero una grandísima y puedo tener más energía, digámoslo así. No. Permítame le explico. La mayor frecuencia. Dale, sale. ¿Cuáles son las reglas del juego? Aquí coloco la frecuencia que lleva la información. Aquí coloco un oscilador fijo o variable, pero es un oscilador que yo puedo controlar. Básicamente eso. Yo puedo definir la frecuencia de esto, mientras que aquí no siempre la puedo definir. ¿Bien? Y a la salida, como son tantos productos de intermodulación, lo que voy a hacer es colocar un filtro. ¿Cuál es el objetivo del filtro? Escoger uno de los productos de intermodulación. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Por ejemplo, fíjense que al estar este señor como parte del circuito, ¿sí? Él no maneja nada de información. Por lo tanto, este no puede ser considerado como la entrada del sistema. Es solamente un circuito adicional al sistema. ¿Ok? La entrada del sistema, la que trae información, es la señal de radiofrecuencia. Esta es la que realmente trae la señal. Entonces, esta va a ser la entrada al sistema. Entrada. Y después del filtro va a estar la salida. ¿Correcto? Esto no va a ser sino un elemento como de control interno. ¿Bien? Por ahora, imagínenselo así. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a sintonizar este filtro. Voy a ponerle encima el nombre de la frecuencia a la cual lo voy a sintonizar, de tal manera que solamente por este pase esa frecuencia y no pasen las otras. ¿Ok? Por ejemplo, lo voy a sintonizar a lo más RF. Por ejemplo. ¿Bien? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que aquí en la entrada estoy colocando una señal de entrada llamada RF. Y aquí internamente ajuste ese oscilador. De tal forma que al provocar acá la multiplicación de todo lo que se obtiene acá, aquí no voy a obtener sino solamente en la salida lo más RF. Voy a indicar eso acá. ¿Está bien? O sea, a lo más RF voy a hacer esto, miren. A ese le coloqué el filtro. ¿Sí o no? Bien. Fíjense que si ustedes miran desde lejos, miran todo como un sistema, ¿sí o no? Básicamente el sistema estaría así, pónganle cuidado, miren. Esto sería un sistema completo. Una entrada. ¿Correcto? Así. Esto sería un sistema completo. A ver, esto sería todo lo que está dentro del sistema. Si ustedes lo miran así, como todo un sistema, ¿qué es lo que ven? Que a este sistema le estamos aplicando RF. ¿Sí o no? Entrada en RF. ¿Y la salida en qué frecuencia está? Low más RF. La salida está en low más RF. ¿Correcto? Miremos al espectro. La entrada, ¿en dónde está espectralmente hablando? ¿En qué punto del espectro está? La entrada está aquí, en RF. ¿Y la salida está ahí mismo? No. ¿Dónde está la salida? Lo más RF está La desplazado. salida está en lo más RF. Por lo tanto, hemos hecho un circuito que ¿qué es lo que está haciendo? Trasladando la frecuencia. Correcto. Entonces, la frecuencia está siendo trasladada desde RF hasta lo más RF. En la entrada del sistema, la cosa trabaja en RF y a la salida está en lo más RF. Está en una frecuencia diferente. ¿Bien? ¿Por qué esto le causa un poco de molestia a las personas que comienzan a trabajar en comunicaciones? Porque todos ustedes están acostumbrados a que la frecuencia de salida y de entrada es la misma. ¿Sí o no? De pronto la salida es más grande que la entrada, un amplificador. ¿Sí? De pronto la salida no tiene tantas armónicas como la entrada, un filtro. Pero ustedes nunca han trabajado con un circuito en donde la frecuencia de entrada fuera diferente a la frecuencia de salida. ¿Eso afecta la información que tenga? Claro, ya le he hecho todo el cuento de la información. Listo. ¿Está bien? Ya le he hecho todo el cuento de la información y todas las cosas. Por ahora, ¿me siguen la pista? Sí. La clase de comunicación más importante es esta. Porque aquí es donde ustedes aprenden el truco. Entonces, ¿cómo funcionan las comunicaciones? Funcionan en circuitos que tienen la capacidad, la propiedad de convertir, de trasladar las frecuencias. Eso es lo que hace que un circuito tenga la posibilidad de comunicación. ¿Ok? Entonces, siempre la entrada va a estar en una frecuencia y la salida va a estar en otra frecuencia. En este caso particular, la frecuencia está en una posición más alta en el espectro que de entrada. ¿Sí o no? Por lo tanto, la conversión se hizo ¿hacia dónde? Hacia arriba, hacia adelante en el espectro.
se subió la frecuencia. Por lo tanto, esta traslación se llama traslación ascendente. ¿Ok? Entonces, esa sería traslación ascendente. O sea, mediante este sistema se sube de frecuencia. Entonces yo puedo haber puesto el filtro para low MSRF y hubiera sido ascendente. Y si la quiero más ascendente, pues sé que le gustan hacer todas las extrapolaciones así, ¿a dónde lo pongo? En dos low MSRF o en una de ¿Y por qué no lo pongo en 2 low? Ah, sí. No, en 2 low no funciona. No, ¿Por qué no? ¿Reduce la amplitud? no, porque 2 low es la entrada. 2 low es el oscilador local, no es la entrada de señal. Entonces no tengo ¿Correcto? Entonces estaríamos sacando el segundo armónico de un oscilador que no tiene nada de información. Pierdo la información. La información viene es aquí, en radiofrecuencia. ¿Está bien? ¿Listo? Siempre tiene que ser mayor digamos, la portadora. Correcto. Entonces, si yo hubiera sintonizado a 2 low más RF, entonces sencillamente la traslación hubiera sido más arriba en el espectro. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Eso se llama traslación ascendente. ¿Está bien? En inglés. En inglés se le llama up conversion. Conversión hacia arriba. Y los aparatos que hacen esto en comunicaciones, que trasladan la señal desde una frecuencia baja a una frecuencia más alta, se les denomina up converter. Up converter. ¿Correcto? Bueno. Bien. Fíjese una cosa. ¿Qué tal que yo hubiera cambiado el filtro? Yo hubiera hecho lo siguiente. Pónganle cuidado. Entonces low convert. ¿Sí o no? ¿Qué tal que yo hubiera escogido no el producto low más RF, sino el producto de intermodulación low menos RF? ¿Está bien? Entonces, ¿cómo estarían las cosas? Fíjese, la radiofrecuencia estaría más arriba en frecuencia que la salida. La salida estaría más abajo. ¿Sí se dan cuenta? Como entrada yo también puedo tener ¿Down 2 conversion? RF. Perdón, ¿cómo? Como entrada también puedo tener a 2 RF. No, no, 2 RF es un armónico. ¿Está bien? Ese se produjo aquí internamente por la distorsión. ¿Ok? La entrada siempre es RF. Entonces RF es un producto aquí interno. ¿Correcto? Bien, que está aquí a la salida del mezclador. Profe, pero yo sí podría seleccionar 2 RF porque ahí tengo la información. Claro, El que no puedo seleccionar es 2 LO porque no tengo información. correcto. Pero fíjese que ahorita ustedes me van a decir qué ventaja hay al escoger Mezclas. entre RF y LO. ¿Y qué desventaja habría al escoger solamente 2 RF? Pues es la amplitud porque... No. Listo, sigamos. Ya, ahorita, ¿está bien? Ahorita seguimos discutiendo los trucos, ¿está bien? Para que ustedes vean cómo es la vaina. Pero, por ahora, si a mí se me hubiera ocurrido sintonizar LO menos RF, el filtro de salida, entonces tendríamos una cosa totalmente al revés. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista espectral. Porque sucede que RF, que es la entrada, estaría más arriba y la salida, que es LO menos RF, estaría más abajo. Entonces básicamente lo que he configurado al cambiar el filtro es otro tipo de conversión. Es una conversión que va hacia el lado de abajo. ¿Está bien? Entonces, esa conversión hacia el lado de abajo se llama traslación descendente. ¿Correcto? Descendente. Bien. En inglés, down conversion. Y lógicamente el equipo que hace eso se llama un down converter. ¿Ok? Un down converter. Bueno, hasta ahí. ¿Me la pillaron? Sí. Simplemente escoger 2 señales, multiplicarlas, fabricar un poco, ¿no?, de productos de intermodulación y de eso escoger algunos. No todos, porque algunos me convienen más que otros. Ahora lo que vamos a ver es cuáles convienen más. Por ejemplo, LO y todos sus armónicos me convienen para alguna vaina. No llevan información, está aquí adentro. ¿Sí o no? No sirve para nada. Bien. Me sirven son los que tengan alguna relación con RF, porque esos son los que llevan información. ¿Está bien? Bueno, analicemos la relación entre RF y 2RF. La información, ¿cómo se envía? Se envía con algún cambio o variación de la radiofrecuencia. Eso es lo que vamos a ver. Ese cambio
en algún parámetro de la radiofrecuencia es lo que se denomina modulación. Aquí no les voy a decir todavía qué es modulación, sino simplemente voy a pintar aquí con una flechita para indicar que es variable. Entonces, el hecho de que este sea variable de alguna manera implica que ya tiene información, ¿correcto? Bueno, analicemos lo siguiente. Esta frecuencia que está acá es el doble, ¿sí o no? Pero si esta está variando, entonces este doble estaría quieto o también estaría variando. Variaría. Es obvio que también esté variando, ¿está bien? Por lo tanto, todos los armónicos de la fundamental, ¿está bien? Si la fundamental lleva información, los segundos y terceras, todos los armónicos también van a tener información. ¿Correcto? También van a tener información. O sea que la información de RF no solamente está en RF, sino en todos sus armónicos. Analicemos la otra componente. Por ejemplo, lo más RF. ¿Lo lleva información? No. Digamos que es una frecuencia fija. ¿Pero RF lleva información? Sí. Es variable, lleva información. ¿Qué da de sumar algo fijo con algo variable? ¿Da fijo o da variable? Variable. Está variable, ¿está bien? Por lo tanto, yo puedo esperar que el componente lo más RF, a pesar de que tiene un componente vivo, ¿está bien? También, en general, sea variable, o sea, que también tenga información. Se variaría en función de RF. RF sería la que lo haría variar, la información en RF. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora aquí es comenzar a pintar cuáles de esos componentes tienen información y cuáles no. Bueno, ¿Flow menos RF tiene información? Sí. Claro, porque hay una componente de RF que es variable. RF, obviamente, porque por ahí entró la información. LO, no, porque es el fijo, ese no tiene información. 2 RF, sí. 2 LO menos RF, También. LO más RF, Sí. 2 LO, No. 2 LO más RF. Sí. Ahora sí se dan cuenta sobre cuáles me conviene poner el filtro de salida. ¿Está bien? Me conviene colocar el filtro de salida sobre aquellos que tengan un pedacito de RF, un componente de RF. ¿Por qué? Porque sobre esos va a estar la información. ¿Correcto? Bien, entonces hemos hecho una cosa mucho más interesante ahora. No solamente coger una radiofrecuencia, ¿está bien? Y trasladarla de frecuencia, no. Hemos cogido la información que está acá y la hemos trasladado de frecuencia. La información, ¿está bien? Esta radiofrecuencia, al hacer el proceso de mezcla, ¿está bien? Lo que estamos haciendo es producir otras frecuencias que también tienen réplicas exactas de la información. Por lo tanto, estamos desplazando la información desde un punto de frecuencia a otro punto de O frecuencia. sea que yo podría obtener esa información en múltiples puntos del espectro. Donde quiera, papá. Donde quiera. Donde quiera. ¿Qué le parece? Buenísimo, porque uno depende del filtro. Y no solamente eso. No solamente eso. Fíjense que acá, fíjense que, les voy a poner un ejemplo. Con un valor de frecuencia de oscilador local, está bien, le dio el componente lo más RF aquí. Ah, pero yo no lo necesitaba ahí. Yo lo necesitaba un poquito más para acá, yo lo necesitaba ver aquí. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago para que esa información se traslade exactamente hasta ese punto donde yo quería? ¿Cómo hago? Sube la frecuencia fija, la frecuencia variable. O sea, ¿Sí o no? Entonces agarro este y Y chun, se le varío un poquito. ¿Cuánto? Lo que necesite. Lo que necesite acá. Entonces fíjense, ¿en dónde me conviene más poner el filtro? ¿Está bien? ¿Sobre los componentes de LO o sobre los múltiplos de RF? sobre los de LO. De LO. ¿Por qué sobre RF no? Porque no los pueden fijar. Porque 2 RF ya es fija. Es un múltiplo de este valor. No la puedo variar. Entonces, ¿para qué es LO? ¿Cuál es la función de LO? Que sea variable, que pasa Sintonizar. La función de LO es sintonizar. ¿Está bien? La función de LO es poder tener la posibilidad de cambiar la frecuencia a donde yo quiera. Y esa función ya hemos visto que se llama sintonizar. ¿Está bien? Sintonizar. Ahora sí, ya sabemos para qué son los... Osciladores locales. Y el oscilador local, ¿quién lo maneja? La perilla esa del radio. Sí. Entonces, cuando usted en un radio, ¿está bien?, maneja la perilla, realmente lo que está moviendo es el oscilador local. Y ese oscilador local, al moverlo, le está permitiendo Moverse en la frecuencia. moverse a cualquier punto de la frecuencia para poder hacer la sintonía.